no, o sea, se fueron, pero ahora están acá y llegarán. Amén. Así que nosotros nos alegramos y le damos gracias a Dios por esa gran bendición. Así que si me permite, ahí como está de pie, vamos a orar, que Dios nos hable a través de su palabra. Amén. Padre, gracias por esta preciosa oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. Nos sentimos privilegiados de poder llegar delante de tu presencia y sabemos que venimos por los méritos de aquel que nos amó desde el principio y que ahora nos ha dado acceso al lugar santísimo cuando ese velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y hoy tenemos entrada libre al lugar santísimo por medio de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por habernos redimido, por habernos comprado con precio de sangre. Bendecimos tu nombre. Hoy te suplicamos, Espíritu Santo, que derrames una lluvia sobre este lugar, Señor, y que se cumpla tu palabra gloriosa, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Bendigo a los que están al alcance de la voz, bendigo a los presentes, Señor, en el nombre tuyo, dándote gracias. Amén y amén. Aleluya, qué bueno es el Señor. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos de danza y de alabanza también. Amén. Qué bonito ver a los jóvenes, a niños que ya van siendo jóvenes integrándose a la alabanza. Amén. Es una gran bendición. Así que bienvenidos nuevamente todos. Si alguien se me escapa por nombre, a la madre de Maribel está acá, Juanita, Fabi y la familia. Amén. Así que todos seamos bienvenidos. He venido, hermanos, pidiéndole al Señor la orientación, la dirección sobre cómo vamos a ir cerrando este año. Amén. Y el Señor me regresaba una vez más a este tema que usted ya ha ido viendo, que hemos venido desarrollando. Y es acerca del origen y del nacimiento. Porque el origen y el nacimiento, hermanos, va a marcar cosas en nuestra vida dependiendo en qué nivel estemos en esa evolución, vamos a recibir una herencia. Amén. Porque Dios le habló allá en Ezequiel 16, le habla a Jerusalén. Y si usted se da cuenta, hermanos, Dios le dice a Jerusalén, le dice al Israel terrenal, para que hoy el Israel espiritual que somos nosotros, lo entendamos. Amén. Y lo pongamos en práctica. Entonces Dios le dice a Jerusalén, dice, dile que así ha dicho el Señor Jehová. ¿A quién? A Jerusalén. Amén. Y esa es la Jerusalén terrenal. Pero hoy a nosotros como Jerusalén espiritual tenemos que oír. Y Dios nos lleva, hermanos, a decir, bueno, en cuanto sabes que Jerusalén, iglesia de Cristo, en cuanto a tu origen y tu nacimiento, eres de la tierra de los cananeos. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, esa palabra cananeos dice, viene de una tierra de mercaderes, de traficantes. Eso es tu origen, dice. De ahí viene tu origen, de una tierra de mercaderes, de traficantes, hermanos. Y entonces ahora vemos acá que también nos dice, ¿sabes quién fue tu padre? Fue un amorreo. Amén. Y el amorreo, hemos hablado un poco, es aquel que le gusta escalar los montes. Y no necesariamente con buenos propósitos, porque hay gente que usted sabe que va a los montes, hermano, a hacer pactos con el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces uno dice, wow, el amorreo, rechazo. Y el amorreo también habla de aquellos que tienen facilidad de palabra, pico de oro, podemos decir en nuestros lugares, ¿verdad? Que es una labia que se convencen a las personas, hermanos, de una forma sutil. Entonces eso es amorreo. Y tu madre, dice, es una hitita, una etea. Y etea, hermanos, si usted ve la palabra ahí, etea en el original,
dice, es terror. Dice, tu mamá es terror. Amén. Rechazo y renuncio, ¿verdad? Que sea amor nuestra mamá. Y tu padre, lo que ya viste, y naciste en una tierra de traficantes, de mercaderes. Entonces, a raíz de eso, hermanos, empezamos a ver qué herencias nos han ido dando. Porque usted sabe que tenemos herencias terrenales, ¿no? Nos dieron herencia terrenal, pero no solamente terrenal. También nosotros tenemos, hermanos, herencia espiritual. Amén. ¿Cuántos tienen herencia espiritual? Amén. Y tenemos la herencia mayor, hermanos. Porque miren, nos espera una herencia celestial. Entonces, ¿estamos nosotros realmente preparados para recibir esas herencias? Amén. Entonces, la Biblia dice que todos nosotros, hermanos, somos como cosa impura. Delante de Dios nadie puede jactarse y decir, wow, yo soy santo, amén, o soy puro, amén, sino que dice que nuestras obras justas delante de Dios son como trapos de inmundicia. Amén. Yo no sé si con este estaba escribiendo ahí, pero también pinta. Bueno, buen descubrimiento. Amén. Bueno, entonces todos nosotros, hermanos, dice Isaías 64:6, en algún momento nos hemos marchitado. No hay ninguno que diga, no, yo siempre he estado en victoria, vigoroso, suena mi alarma y de un solo salto caigo en los dos pies y salgo. No, hermano, tenemos a veces días que humanamente llega a veces la marchitez, llega ese desierto. Entonces todos nosotros nos hemos marchitado como hojas. En algún momento de su vida, usted y yo hemos pasado por desiertos, ¿sí o no? Que uno dice, solo porque Dios ha sido bueno, estoy aquí otra vez en tu casa. Amén. También dice Isaías 64:6, que nuestras iniquidades nos han arrastrado como el viento. Entonces, en algún momento todos hemos fallado, hermanos. La Biblia dice, todos hemos fallado. Pero Dios, que ha sido amplio en misericordia y en perdonarnos, nos ha regresado y nos ha dado un perdón. ¿Está de acuerdo? Entonces, esto es en Isaías 64:6. Pero cuando hacemos un examen, y no se trata de aparentar, no se trata de agradar a la esposa o al esposo, las hermanas o a los padres o los padres a los hijos, sino que se trata de ser conscientes. ¿Qué cosas tenemos que desarraigar todavía de nuestra vida? ¿Qué cosas realmente nosotros conscientemente decimos, eso no me gusta, Señor? Eso de esos pensamientos que de pronto me vienen, yo no quiero eso. Así como el apóstol Pablo decía, porque lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer termino haciendo. Entonces, ¿qué cosas tenemos que desarraigar, hermanos? ¿Tiene usted todavía áreas en su vida que hay que desarraigar? Amén, todos, hermanos, todos. Por eso estamos acá y no podemos acusar ni apuntar a nadie, porque cuando con un dedo hay 4 de regreso que nos están apuntando a nosotros. Amén. Entonces no podemos, sino cada uno tenemos que ser conscientes de nuestra necesidad. Y si usted no dice, no, pastor, yo ya me siento que tengo alas, que ya me voy, gloria a Dios. Pero aquí en 2 Timoteo 3:2 dice la Biblia que habrá hombres amantes de sí mismos. Imagínense, hay personas que se aman tanto, se vuelven narcisistas. Amén. Que, bueno, qué bueno es ir al gimnasio. Ay, si usted está yendo, vaya y me invita. Pero no se trata nada más de amarse a sí mismo, porque el mayor mandamiento, dice la Biblia, es amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hay que amar, hermanos, al que hizo misericordia. Amén. Y sí amarnos a nosotros, pero a Dios primero. Y aquí está el otro, miren, hombres amadores del dinero. Y sabemos, hermanos, que el amor al dinero es que la raíz de todos los males. Entonces, quizá hay cosas de estas acá, hay 18 cosas acá, que uno dice,
eso aplica para mí. Pero no le diga, eso es para ti, no, que es para cada uno. Dice, habrán vanagloriosos. ¿Ya? Entonces, hoy sabemos que los selfies, ¿no? Selfie, o sea, tomarnos ahí, o sea, ¿qué queremos mostrar? Ese carro nuevo, qué bendición, o esa casa nueva. Pero ¿no será que a veces lo podemos hacer por vanagloria? Entonces, a veces tenemos que hacernos un examen. ¿Será que yo hago eso por vanagloriarme? ¿Porque mi nombre sea puesto ahí en las pantallas? ¿O por qué lo hago? Dice, también habrán soberbios. ¿Será que en algún momento, hermanos, todavía hay raíz de soberbia en nosotros? Que mi hermano líder me dice, mira, eso hay que hacerlo así, no lo hagas así. Y uno dice, ¿y este quién es para mandarme? Entonces, como que a veces hay todavía rasgos de soberbia. Blasfemos, hermanos. Uno con las palabras se ata o se desata. Y a veces podemos blasfemar sin saber y otras veces sabiendo. ¿Qué más? Desobedientes a los padres. Amén. Y no solamente a los padres biológicos, sino a la figura paternal que Dios nos haya puesto. Ingratos. Miren, 46 millones de pavos se murieron el jueves. Ya hicimos las cuentas. Y todos dando gracias a Dios. Pero realmente damos gracias a Dios. Realmente agradecemos a Dios por lo que Él nos ha dado, por lo que Él ha hecho en nosotros. Usted y yo, ¿será que nos recordamos que somos salvos, hermano? Que si Dios así lo permitiera y ya en salir del servicio ya no estamos en la tierra, pero tenemos una herencia celestial. Sabemos a dónde vamos. Dios nos compró, su Hijo nos compró con su sangre. Hermanos, ¿y cuántas veces nos levantamos en la mañana a decir, gracias Señor Jesús, porque diste tu vida por mí? Porque yo estaba lejos, yo estaba condenado a morir eternamente y ahora soy salvo. Amén. Entonces, ¿no será que hay ingratitud para con Dios, pero también para los que han hecho misericordia en nosotros? Yo les he contado que de mis profesores que tuve o que he tenido, hubo uno que impactó mi vida y hasta el día de hoy yo estoy en contacto con él y platicamos. Cuando yo voy por allá, a veces nos juntamos porque hay gratitud en mi corazón por lo que ese hombre me enseñó. Era maestro y era su trabajo, pero yo sabía que él daba la extra milla. Él la daba más, no solo por mí, sino por toda la clase. Y eso marcó mi vida. Ayer me invitaron ahí a un cumpleaños y este niño de 7 años dijo, yo quiero que venga mi maestra. Y dije, wow, qué bonito oír eso, que hay un niño agradecido y dice, yo quiero que venga mi maestra acá y quiero que venga mi pastor. Y me invitó desde la semana pasada, que tenía que estar ahí. ¿Pero por qué? Porque hay gratitud en los corazones. ¿Qué más puede haber en nuestro corazón, hermanos? Impiedad. Que a veces, hermanos, Dios ha hecho tanta piedad por nosotros, pero nosotros no tenemos piedad por los demás. Amén. Lo que usted ha aprendido en 20 años, quiere que el otro en un día lo aprenda. No, hay que tener paciencia. Paciencia. Amén. Personas sin afecto natural. Implacables, hermano. Hay personas que no se aplacan con nada. Cuando están furiosos, ¡ah! ¿Y quién los calma, verdad? Ni porque se les meta al río Columbia ahorita que hay frío, no se aplacan, ¿verdad? Entonces, ¿no será que hay cosas de esas todavía en nuestra genética? Calumniadores, que a veces dice, oh sí, ya yo lo vi, y ni ha visto nada, está repitiendo lo que el otro dijo. Podemos también ser calumniadores. Intemperantes, dice esta versión. ¿Qué es intemperantes? Aquellos que no controlan su temperamento, que se transforman, hermano. Amén. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Amén. No voy a decir amén a nada de esto. Impetuosos. Miren, esta palabra impetuosos dice, son aquellos que se ponen exaltados en furia y mueven las manos y empiezan, como aquellos que allá donde yo nací, agarraban el machete y los somataban ahí y todo eso. Esos son impetuosos. ¿No será que a veces nosotros con las palabras podemos ser impetuosos? Envanecidos.
amantes de los placeres más que de Dios. ¿A quién tenemos que amar? A Dios primero. Amén. Tendrán apariencia de piedad. ¿No será, hermanos, que algo de estas 18 cosas todavía el Señor las tiene que desarraigar de nosotros? Apariencia de piedad. ¿Quiénes tenían apariencia de piedad? Los fariseos. ¿No será que a veces estamos haciendo cosas solo para que nos miren? Que digan, wow, qué santo es el hermano. Es que realmente, hermanos, Dios conoce el corazón. Y todo esto viene de nuestro origen, de nuestro nacimiento. Cómo crecimos, hermanos, cómo nacimos. Y eso es lo que Dios quiere ayudarnos. Porque fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Amén. Yo les he contado donde yo crecí en mi cultura. A los 13 años, 14, venía un tío pícaro y se llevaba a ese muchacho al pueblo. Dice, ya vas a ser hombre. Hermanos, qué costumbre más fea. Gracias a Dios que estamos en otra cultura, ¿no? Pero, ¿de dónde venimos? Venimos, hermanos, de una vana manera de vivir. También sabemos que hay buenos valores que nos enseñaron, pero hay cosas que Dios quiere desarraigar. Por eso, 1 Pedro 1:18 dice, tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Amén. ¿Y cuál fue esa vana manera de vivir? La herencia, una herencia que tuvimos de nuestros padres. Amén. La cual heredasteis ¿de quiénes? De vuestros padres biológicos. Yo no sé cómo fue su nacimiento, cómo fue su origen, pero hermanos, tuvimos muchas deficiencias por falta de conocimiento. Amén. Algunos quizá no tuvieron la oportunidad de crecer con un padre biológico y quizá ni una madre biológica, los crió la abuela o alguien más o un tío. Entonces, ¿qué aprendimos ahí? Y eso, hermanos, se sigue reflejando en nuestra conducta, que tenemos que ir a la luz de la palabra. Entonces, ¿qué hereda uno aquí, hermanos? En lo terrenal, heredamos cosas buenas, pero también cosas malas. Amén. Entonces, hay una herencia terrenal. ¿Qué le heredaron a usted, hermano? Bueno, aunque no me diga, bueno, a la mayoría nos heredaron un apellido. Porque quiera que no, tiene un apellido. Si su padre tenía bienes, su madre quizá le dieron su terreno, amén, su casa, quizá le dejaron un caballo por allá, amén, o un montón de caballos, no sé, pero hubo una herencia, amén, hubo una herencia, amén, bienes materiales, pero también nos heredaron, hermanos, costumbres buenas y malas. También nos heredaron valores, amén. Valores que buenos, como también pueden haber valores malos. Entonces tenemos una herencia terrenal, amén. Como hijos, ¿no? Como hijos. Quizá algunos pues tampoco tuvieron el apellido, no tuvieron esos bienes, pero sí le heredaron costumbres. Rasgos físicos, hermanos. Sí, a veces el hijo lo que menos quiere es parecerse al papá y termina siendo, pareciéndose al papá. Amén. Y eso es en lo físico. Es igual a tu tata. Amén. Y también, hermanos, hay rasgos internos. Hay cosas que naturalmente salen. Y dice, igual al papá, así como se reía el papá, se ríe él. Se para igual que el papá. Entonces hay rasgos internos, amén, que heredamos. Entonces heredamos, hermanos, bendiciones y maldiciones. Entonces me puse a ver un poco acá cosas que fueron heredadas de nacimiento, que usted no las pidió. Cuando usted nació, ahí venía eso en el paquete genético. Venían cosas, hermanos, que le heredaron sin pedirlas, amén, sin pedirlas, amén. 50% del ADN de cada persona es del papá y 50% del ADN es de la mamá. Ahí está cabal, 50-50.
pero hay genes, hermanos, que son dominantes. Y en la genética hay genes que son recesivos. Por aquí tenemos un doctor que nos puede dar una clase sobre eso, pero el tema es entender que en ese paquete la mitad viene de la mamá y la mitad viene del papá. Pero hay cosas que se expresan más, porque ese gen, de esos genes que dio el papá, algunos eran dominantes y salió el hijo igual. O eran recesivos, no se manifestó, pero es portador de ese gen. Y cuando dos recesivos se junten, entonces se va a expresar ese gen en las siguientes generaciones. Porque tenemos 2 padres, 4 abuelos y 8 bisabuelos. Amén. Para ir a las 4 generaciones. Porque Éxodo 25 habla el Señor de esto. Miren, dice, soy un Dios celoso que visito, dice, que castigo, dicen otras versiones, la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces, ¿qué es lo que Dios castiga? La maldad de los padres sobre los hijos. ¿Y qué culpa tienen los hijos, hermano? Pero Dios dice, yo soy un Dios celoso que visito, que castigo la maldad de padres sobre los hijos, sobre la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Amén. Entonces, si Dios visita la maldad de esos padres que aborrecen a Dios hasta 3ª y 4ª generación, Él bendice, hermanos, a los padres, amén, que aman al Señor hasta 1000 generaciones. Entonces, la bendición es 1000 generaciones y la maldición dura hasta 3 y 4 generaciones. Amén. Entonces, tratando de diagramar algo acá, miren, hay caracteres que se heredan del padre y hay caracteres que se heredan de la madre. Esto sucede si por ejemplo, ese gen en el padre es dominante, porque puede ser que también ese gen esté recesivo con X chiquita y no se va a manifestar. Pero si el padre es cabello ondulado, amén, colocho decimos nosotros, chino dicen otros, amén, crespo dicen por allá. Si alguien es crespo o curly dicen acá, esos genes, hermanos, si ese padre tiene el gen dominante, el hijo va a salir con curly hair, amén. Y por aquí andaba una niñita que la estaba viendo en la mañana, que su papá es curly hair y la niña también, amén. Y un niño ahí, o sea, veía los hijos del pastor Jorge Hans, él tiene sus chinos, sus colochos y sus niñitos igual, amén. Entonces, ese gen se hereda del padre, color de la piel, amén. También es una herencia, si está dominante, se expresa en los hijos. La estatura, veíamos que si el padre tiene un gen dominante, el hijo va a salir alto, y si no lo tiene, pues va a gobernar la mamá, amén. Entonces aquí vemos, hermano, los ojos vienen de la herencia de la mamá. Así que los ojos azules que tiene su hijo es porque su esposa los trae. Amén. Entonces, ¿qué cosas heredamos de los padres? Amén. Aquí hay una fórmula, hermano. Si no hubiera herencia de 3ª, 4ª generación, uno pudiera decir, mi hijo va a salir de esta altura, de acuerdo a la altura de la mamá y a la altura del papá. Pero como entra todo eso de la 2ª, 3ª y 4ª generación, esto es solo una estimación. Pero este tema que quiero hablarles, miren, hay cosas que nos heredaron y que Dios quiere cortar hoy. Porque en ese paquete genético, en esa herencia terrenal, hermanos, nos heredaron también la genética, que puede ser para bien o puede ser para mal. Y aquí los estudiosos de la genética dicen que se heredan, hermanos, enfermedades. Miren, la herencia genética transmite características biológicas y predisposiciones a enfermedades que van de padres a hijos por el material cromosómico. Y eso, como decía, aquí está un hermano doctor que nos puede hablar de eso, pero los genes tienen que estar dominantes, pueden ser recesivos, puede ser una herencia ligada al cromosoma X y hay una herencia mitocondrial, que esa viene
estrictamente de la mamá. Entonces la madre en su mitocondria es la única que puede pasar cosas buenas o malas en la mitocondria. Dice acá que se transmite solo por la madre a través de mitocondrias del óvulo incorporadas al embrión. Y hermanos, hay un montón de enfermedades que por eso cuando un niño se está gestando hay que orar por ese vientre para que ese niño o esa niña nazca bien y no vaya a heredar cosas que trae de la madre. Aquí está neuropatía óptica, ¿sí? Las cosas de los ojos de los hijos es herencia de la mamá en su mayoría. Miopatía, encefalopatía, problemas lácticos que a veces no pueden digerir la lactosa, acidosis, problemas de stroke, vienen, hermanos, por el mitocondria de la mamá. Entonces uno dice, necesito, Señor, que tú me quites toda herencia terrenal que recibí de la vana manera de vivir de nuestros padres. Entonces, aquí veía unas cosas, miren, factores heredados de la madre a los hijos. Por ejemplo, la madre es portadora, si es portadora de una deficiencia, como una enfermedad como diabetes, hay altas probabilidades que la hija padezca de diabetes, de enfermedades del corazón. Al hijo le puede pasar hemofilia, que la sangre no se le coagule. O sea, todo eso viene en esa mitocondria que la madre puede compartir a su herencia. Entonces, por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Que nos ayude. Entonces, aquí están una lista, hermanos, que hoy le vamos a decir al Señor que borre, que quite toda herencia mala heredada de nuestros padres. Amén. Si estamos ahí en auto, sí. Okay. Entonces, pero hay otro factor importante, hermanos, en lo terrenal que viene a afectarnos y es el ambiente. Los que estudian la herencia le llaman fenotipo. Entonces, por ejemplo, alguien nació en un lugar, pero lo trasladaron a otro lugar y él o ella empezó a desarrollar cosas que son únicas. Por ejemplo, aquí ponen un caso que un ratón puede ser, si está dentro de las hojas, su piel va a ser del color de la hoja, que de alguna forma va adoptando forma de dónde ha crecido, ¿sí? Por ejemplo, yo, allá donde yo nací, habían unas personas más bajitas que yo y quizá con baja complexión, pero tienen una fuerza, hermanos, que agarran unas 150 libras, 200 libras, se las ponen en la espalda y suben unas montañas. Y digo, ¡qué aguante! ¿Por qué? Porque el fenotipo los hizo fuertes, ¿sí? Los hizo que desarrollaran fuerza. Entonces, el genotipo, que es la genética, y el ambiente, que es el fenotipo, forman a la persona. Y, pastor, ¿por qué me viene a hablar tanto de genética? Hábleme de la palabra. Amén. Ahorita, hombre, tranquilos. Miren, aquí tengo un ejemplo. Moisés. ¿Cuántos se acuerdan de Moisés? Aquel libertador que Dios usó para sacar a su pueblo de la esclavitud. Dice la Biblia que Moisés, Éxodo 2:2, su mamá concibió y dio a luz un niño. La esposa de Jocabed, ¿no? Y al ver que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses, hermano. Ese niño no podía gritar. Gracias a Dios por los niños que aquí pueden gritar, ¿verdad? Pero ese niño no podía gritar, porque si gritaba lo iba a matar Faraón, porque había una orden: todo niño de 0 a 2 años, mátenlo. Entonces, cuando nació Moisés, hermanos, ahí en su hogar hebreo de la tribu de Leví, dice que lo tuvieron escondido 3 meses, hermanos. ¿Cómo podían hacerle, va? Que ese niño ni gritara, ni hiciera bulla, sino que no sé si le amarraban, le ponían algo en la boca, pero lo tuvo escondido los padres por 3 meses. Éxodo 2:9. Usted sabe la historia, que ya después ya no lo podían esconder más. Amén.
Y entonces lo llevaron al río Nilo, usted sabe, y de pronto ese día justamente llegó la hija de Faraón y vio al niño hermoso, ¿verdad? Entonces la misma hermana de Moisés dijo, yo conozco quién lo puede cuidar. Entonces la hija del Faraón le dijo, ya, ve a traer a esa mujer que lo va a cuidar. ¿Y qué si era la misma mamá? Amén. Y en Éxodo 2:9, la hija del Faraón le dijo a la mamá de Moisés, llévate a ese niño y críamelo y yo te lo pagaré. Hermanos, hasta le pagaban a la mamá de Moisés por cuidarlo. ¿Ves? Qué bendición, ¿no? Él recibía ya su cheque semanal, no sé qué, pero ya estaba cuidando a su hijo. Según la hija de Faraón, qué tarea, qué trabajo, ¿no? Su propio hijo. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Entonces los que estudian la palabra, hermanos, creen que Éxodo 2:10, el niño creció, dice, pero había una edad que había que regresarlo a Faraón. Entonces, algunos creen que fueron 7 años que Moisés estuvo ahí al cuidado de su mamá, otros dicen que 5 y otros dicen que 7, bueno, entre 5 y 7. Dijeron, bueno, este niño ya está logradito y hay que meterlo a la escuela, allá al palacio de Faraón. Entonces, hermanos, ese niño, su genética, ¿qué era? Era hebreo. En su sangre corría sangre, en sus venas, perdón, corría sangre hebrea, ¿verdad? Pero de ahí a los 5 o 7 años lo metieron al palacio. Y él, aunque se vistiera de egipcio, él por dentro era hebreo. A tal grado, dice la Biblia en Éxodo 2:11, aconteció cierto día que cuando ya Moisés había crecido, él iba, hermanos, por ahí supervisando los proyectos de Faraón, y en eso, hermanos, vio a sus hermanos que estaban haciendo tareas duras, y entonces vio a un soldado egipcio que estaba golpeando a uno de los hebreos. Y se le olvidó que él era egipcio por vestidura. Y dijo, no, esto no es posible que este egipcio esté pegándole a mis hermanos de sangre. Y usted sabe lo que hizo Moisés. Mató al soldado egipcio y lo enterró debajo de la arena. Entonces, este es un ejemplo de el genotipo con el fenotipo que se interactuó. Y a veces nosotros somos eso, hermano. Usted nació en un país por allá, pero ya vino acá. Algunos quizá vinieron pequeñitos. Otros quizá aquí nacieron, pero traen el linaje de una cultura latina. Entonces podemos estar como Moisés. Por ejemplo, Moisés, miren, el origen hebreo de Moisés lo influenció para tener fe en Jehová. Y todas las tradiciones hebreas que le transmitieron sus padres en esos 5 o 7 años desde su nacimiento. Toda la vida comunitaria, las leyes divinas, se las dieron a Moisés en esa edad. Hasta los 5 años el niño o la niña absorbe todo lo que se le enseña. Amén. Y eso le ayudó a Moisés su formación, su identidad y liderazgo, hermanos, hebrea, moldeó la visión y el plan que Dios tenía para guiar al pueblo en ese éxodo que iba a suceder. También la influencia hebrea, el creer en un solo Dios, chocaba con lo que él estaba viviendo en el mundo, en Faraón, Egipto, igual mundo. Ahí creían en muchos dioses, pero él desde niño le habían enseñado que solo había un Dios. Amén. Entonces, cuando vemos la influencia egipcia en Moisés, también eso le ayudó a él en el plan de Dios, porque dice que Moisés recibió una formación, una educación en escritura jeroglífica, administración, estrategias militares, filosofías egipcias que un día le iban a servir. Amén. Entonces hay cosas del mundo, hermanos, que por alguna razón nos tocó vivir, que nos pueden servir para el proyecto que Dios tiene, como lo tenía con Moisés. Dice que la cultura egipcia ayudó a Moisés a estructurar leyes y establecer un sistema de gobierno bien organizado. Porque llevar un pueblo de 2 o 3 millones en el desierto, hermanos, se requería de una organización.
Si aquí cuando hacemos la proclama quizá hemos llegado a 400 y se requiere organización, 400. Estos eran 3 millones que iban a caminar 40 años. ¿Qué tipo de organización necesitaba Moisés? Lo aprendió en Egipto. El comprender la política, la diplomacia, la vida que él vivió en el palacio para entender la política, hermanos, la importancia de las autoridades, eso lo aprendió ahí en el palacio de Faraón. Su dominio del lenguaje, porque él estudió, lo pusieron a estudiar idiomas. Entonces él podía ir a hablar con Faraón de alguna forma que ya entendía las costumbres de la corte. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque hay herencias terrenales que hemos recibido, buenas y malas. Amén. Entonces ya después vemos a Moisés que mezcla las dos experiencias que tuvo. Su herencia genética y su herencia de fenotipo, el ambiente, donde te has creado. Amén. Escuchaba al apóstol de un niño que dice que llegaban a un lugar a dejar comida y este niño le ponían su plato y dice que así con sus manos, así comía, dice. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que este niño de temprana edad le tocó que vivir entre perros. Y ahí tiraban la comida al perro y a él también. Entonces él tenía que proteger su comida de los perros. Y él pensó que eso era natural y seguía con los demás niños y él cubriendo su comida. Entonces, cosas que afectan en nuestra conducta. Entonces aquí vemos el estilo de vida de Moisés. Los hebreos todo era oral. Los egipcios ya tenían escritura jeroglífica. Los hebreos era un solo Dios. Los egipcios eran politeístas, tenían muchos dioses. Cuando iba a ver a su raza hebrea, pues eran esclavos. De ahí salía y se iba al palacio, ahí era puros lujos, ¿no? Entonces toda esa influencia, hermanos, nos puede afectar para bien o para mal. Esta es tu herencia terrenal. Ahora quiero decirte, tienes una herencia espiritual. Amén. Amén. Usted tiene una herencia espiritual y Dios nos quiere dar de esa herencia. Amén. Porque no sé cómo te haya ido aquí. Algunos quizás no se pueden jactar, ¿verdad? Oh, mi papá tenía 10 millones de dólares, éramos 5 hijos y 2 millones cada uno. No, quizás no te tocó así, ¿verdad? Mi papá tenía 10 casas y éramos 5 casas para cada uno. Quizás no te tocó nada de eso. Pero yo te quiero decir esta mañana, tienes una herencia espiritual. Tienes una herencia espiritual. ¿Cómo es eso? Somos herederos por medio de la fe. Así como a Abraham le hicieron una promesa, así usted y yo tenemos una herencia por medio de la promesa. Amén. Y grábese esto, Gálatas 3:29. Y ya que sois de Cristo, mire, esta es la condicional. Tenemos que ser de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Y ya que sois de Cristo, ciertamente sois descendientes de Abraham. Entonces, esa herencia es por medio de la fe. Amén. Herederos conforme a la promesa, Gálatas 3:29. Y me salto a Romanos 4:23, porque alguien puede decir, bueno, pues eso fue Abraham. Yo nací 3.500, 4.000 años después. ¿Y yo qué tengo que ver? La Biblia dice en Romanos 4:23, pero no solo para Abraham fue escrito, que le fue contada. Qué importante es creerle a Dios, hermanos. Porque cuando usted y yo le creemos a Dios, nos es contado eso por justicia. Y es importante que usted y yo cada vez que vengamos y nos acerquemos a Dios, creamos que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Usted no crea que a Dios se le pasa que hoy se levantó, quizá hubiera querido dormir más porque dice, he trabajado toda la semana y ni me siento muy bien, por ahí anda un virus molestándome, quisiera quedarme en la cama. Pero Dios dice, no, mi hijo, ahí va buscándome y yo me le voy a acercar. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Amén. Entonces eso no solo le fue escrito para Abraham,
No solo para él fue escrito, que le fue contada. ¿A quiénes más? También para nosotros, hermanos, a quienes nos habría de ser contada, a quienes, a los que creemos en el que resucitó de entre los muertos. Y si todavía uno no lo tiene bien claro, ¿para quiénes es esa promesa? A los que hemos creído en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Usted sí cree que Él murió y al tercer día resucitó. Amén. Diga, yo creo, Señor, que tú te levantaste de esa tumba y que hoy estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí y todos los que hemos recibido tu nombre. Aleluya. Hay una herencia espiritual, hermanos. Basta con creer. Usted no tiene que pagar nada para decir, yo quiero esa herencia, inscríbame ahí. No. Solo cree. Amén. Solo cree. Entonces, la herencia espiritual es por medio de la fe en Jesucristo. Amén. En Jesucristo. Y como a Abraham se le fue contado por justicia cuando él le creyó a Dios que le iba a dar, hermanos, una gran multitud y no tenía nada. Y él dijo, sí, Señor, yo creo. Entonces le contaron por justicia. Amén. Entonces, ahora yo te quiero hablar de otra herencia. Porque cuando usted recibió al Señor Jesús, no fue nada más así sencillo, hermanos. Si uno lograra entender lo que involucra ese paso, es glorioso. Miren, hay una herencia celestial. Entonces, terrenal, espiritual y celestial. Amén. La herencia celestial, esa es una herencia futura. Usted y yo, si hemos creído en Jesús, no nos vamos a quedar acá, hermanos. El que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Y yo lo resucitaré, dice el Señor. Amén. Entonces, hermanos, miren, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo. Nosotros somos bendecidos en Cristo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces es por medio de Jesucristo, hermanos, que el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Entonces, si se da cuenta, la fe nos catapulta a entrar a la herencia celestial. Amén. Pero nadie puede llegar a esta si no pasa por esta. Es importante, hermano. No hay otro camino que nos lleve al Padre sino Jesucristo. Entonces, la espiritual la vamos a recibir y eso nos va a llevar a la celestial. Por eso, otra vez en 1 Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo. Amén. Hay que nacer del agua, pero también del Espíritu, para poder no solo ver, no solo entrar, sino también heredar. Nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hermanos, qué herencia más hermosa saber que no moriremos, hermanos. Usted no se alegra por eso, yo me alegro. No vamos a morir, hermanos, nos van a resucitar. Si el Señor se tardara un poco más y nos toca que irnos vía subterránea, pues vamos a resucitar. Y si nos vamos vía aérea, gloria a Dios. Amén. Yo quisiera irme vía aérea, alas y aleluya. Pero si el Señor se tarda un poco y nos toca que ir vía subterránea, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Para qué? Para recibir al Señor en los aires. Esa es tu herencia, esa es tu herencia. Quizá aquí no te tocó ser parte de la familia Gates o Elon Musk,
pero tenemos una mejor herencia. Porque la herencia de aquí de la tierra se termina, se acaba y se va a quedar de todas formas. Pero esa herencia allá en los cielos, mire, esto se pone cada vez mejor. Él nos hizo nacer de nuevo. Amén. Estábamos en 1 Pedro 1:3. Si quiere regresamos. Él nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué nos hizo nacer de nuevo? ¿Usted cree que Él nos iba a hacer nacer de nuevo solo por que naciéramos de nuevo? No, dice la Biblia acá, para recibir una herencia. Amén. Una herencia incorruptible. Incorruptible. Esa no tiene corrupción. Esa no tiene mancha. Incorruptible. Incontaminable. E inmarchitable. Esa herencia no se va a marchitar. Esa herencia, hermanos, no se va a contaminar. Ni se corrompe. ¿Y esa herencia dónde está, pastor? Está guardada, está en storage, está reservada en los cielos para vosotros que han creído en Jesucristo. Así que no te desanimes. Tenemos, hermanos, una herencia enorme, más allá del sol, decía el canto aquel. Yo tengo un hogar, hogar bello, hogar, más allá del sol. Amén. Tenemos una herencia, amén, incorruptible. 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo vamos a recibir esa herencia? Por el poder de Dios mediante la fe. Entonces yo te digo esta mañana, no pierdas la fe, no pierdas la fe. Amén. Para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Entonces lo que viene para el pueblo de Dios en este tiempo es hermoso, hermano. Nos viene una herencia de parte de Dios. Amén. Está siendo preparada para que se muestre el Apocalipsis, revelada en el tiempo final. En esto debemos de alegrarnos. Si usted recuérdele a su compañero, tenemos una herencia, hermana. Hermano, tenemos una herencia. Alegrémonos por eso. A pesar, dice, de que por ahora, si es necesario, porque quizá a algunos, hermanos, no les ha ido tan bonito, ¿no? Quizá han pasado por pruebas, hemos pasado por pruebas. Pero si es necesario, aunque estéis afligidos momentáneamente por diversas pruebas, tenemos una salvación preparada para ser puesta de manifiesta en el tiempo final. Amén. Así que la herencia celestial, hermanos, es algo glorioso. Es algo glorioso. 1 Pedro 1:13 dice, por eso con una mente preparada, porque esa herencia no se la pueden dar a alguien que no está preparado. ¿Qué necesito yo para recibir mi herencia? Hay que estar preparados. Amén. ¿Cómo? Pues hay que ser humildes. Ya no podemos ser niños. Porque el que es niño dice, aunque sea poseedor de la herencia, pero no se la dan porque es un niño. Y usted sabe acá que si el papá tenía muchos recursos y muere el papá, pero el niño es niño, no le pueden dar la herencia. Imagínense, un niño de 5 años va a ir a recibir su herencia, no la va a poder administrar. Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Se le pone un tutor, y es el tutor el que va a administrar la herencia. Entonces, no nos pueden dar la herencia si todavía estamos actuando inmaduros. Amén. Tenemos que, hermanos, que madurar para que nos den nuestra herencia. Entonces, con mente preparada, siendo sobrios, hay que estar despiertos, no puede uno estar borracho. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que nos ha de venir en la revelación de Jesucristo. ¿Dónde vamos a poner nuestra esperanza?
completamente en la gracia que va a venir. Por eso hablábamos de la gracia del Padre, del Hijo y la gracia del Espíritu Santo. De la gracia que ha de venir en la revelación de Jesucristo. Amén. Como hijos obedientes, no os conforméis a las pasiones que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿Cuántas cosas hicimos nosotros, hermanos, estando en ignorancia? Y ahora dice el Señor, ya no te conforméis a las pasiones que antes tenías cuando estabas en ignorancia. Ahora como hijo obediente, antes bien, así como aquel que os ha llamado. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Y Dios qué es? Santo. Así como aquel que os llamó, que es santo, también dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, ¿a quiénes el Señor le va a dar esa herencia celestial? A los que quieren ser como Él, porque quieren ser sus hijos. Y sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, en todo aspecto de vuestra manera de vivir. Entonces no se trata nada más de ser santo el día domingo, ¿verdad? Y el lunes allá que me escuchen los que están al lado mío, qué palabras, qué vocabulario. No, tenemos que tener una manera de vivir heredada de nuestro Padre Celestial. De Él, hermano, de Él. Así que yo tengo más acá que hablar, pero aquí dice que me quedan 35 segundos. Amén. Y yo te invito a que valores la herencia. Tú eres heredero juntamente con Cristo, porque dice que nos hizo coherederos juntamente con Cristo. Entonces tenemos herencia, hermanos. Si en lo terrenal no te fue muy bien, o no te va a ir muy bien, porque pues tu papá la cuenta tal vez está en rojo, ¿eh? O tiene deudas. Pero te digo, tienes una herencia espiritual. Tienes una herencia espiritual por medio de la fe en Jesucristo. Y eso nos va a abrir, hermanos, nos va a abrir los cielos, porque allá nos esperan cosas preciosas. Por medio de la palabra, hermanos, nos espera algo glorioso. Por eso dice, mira que nadie tome tu corona. Retén lo que tienes. Porque si tú no la quieres, alguien más quiere esa herencia. Entonces dice, retén lo que tienes y que ninguno tome tu corona. Yo quiero mi herencia y yo voy a mantenerme firme por la herencia. Amén. Por la herencia que tenemos allá arriba. Así que aquí quiero cerrar porque hay mucho más que hablar del origen. Pero el Señor me dice que hay que parar acá y le demos el lugar a Él para que Él selle la palabra. Amén. ¿Quieren ponerse de pie esta mañana? Y vamos a darle gracias a Dios por su bendita y gloriosa palabra. Y quiero decirte que eres un heredero. Heredero. Dios nos ha bendecido, hermanos, con herencia celestial. Y es una herencia incorruptible, inmarchitable, incontaminable, que está reservada en los cielos para nosotros. Pero mientras estamos en la tierra, también Dios nos quiere bendecir. Tenemos toda la herencia que le dieron a Abraham. Esa tierra que ves es para ti y tu descendencia. Y nosotros somos descendientes de Abraham, hermanos. ¿Sí? Cuando vayas a pedir un trabajo, cuando vayas a abrir un negocio, dile, Señor, soy tu hijo. Y así como le dijiste a Abraham, yo seré tu escudo y tu galardón. Así mismo vas a ir escudado por el Señor a presentarte a hacer cualquier proyecto que pongas delante de Dios. Así que esta mañana vamos a dar gracias a Dios por la herencia. Y también el Señor quiere cortar toda herencia heredada de tus padres, idolatría, quizá avaricia, codicia, a veces hasta tacañería, que uno dice, no, ¿para qué? No, Dios quiere quitarnos toda herencia mala, enfermedades, hermanos. Si tu padre murió de alguna enfermedad o tiene alguna enfermedad, eso no va a llegar a ti.
pero tenés que renunciar. Decirle: Padre Celestial, yo renuncio a toda herencia maligna heredada de mis padres. Que todas esas enfermedades, Señor, fueron clavadas en la cruz del Calvario, y ahí quedaron mis enfermedades, que por medio de una herencia terrenal me pertenecían, pero tú las borraste de mi genética, y que de aquí en adelante mis hijos no sufrirán, no padecerán de lo que mis antecesores padecieron. Así que hoy, Señor, nos acercamos al trono de la misericordia, como leía mi hermana en el inicio del servicio. Hoy nos acercamos confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia, de donde saldrá el oportuno socorro para estos momentos de necesidad. Si estás pasando por alguna enfermedad, hoy el Señor la quiere sacar de tu vida, porque Él quiere darte la herencia espiritual, para abrirte la herencia celestial. Te invito al altar, si lo sientes. Dice: Señor, hoy vengo a dejar toda enfermedad, toda situación que le pasó a mis bisabuelos, 8 bisabuelos que quizás nunca conocí. Pero si hay algo ahí, Señor, como dijo el rey David: quítame, Señor, porque en pecado fui concebido y en maldad nací. Hoy el Señor quiere arrancar toda cosa que Él en el plan original no dejó, pero ahora Dios quiere hacerte libre. Renuncia enfermedad. Si tienes temor de diabetes, de cáncer, cualquier enfermedad, hoy renuncia. Señor, por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo, hoy venimos renunciando a toda herencia de tercera y cuarta generación, de aquellos padres que quizás te aborrecieron, que quizás fueron enemigos tuyos, pero hoy nos acercamos a tu misericordia, y tu misericordia es mejor que la salud, es mejor que la vida. Así que hoy, Señor, mira a tu pueblo que está aquí, recibiendo, creyendo como te creyó Abraham. Creemos que eres poderoso, creemos que tienes una herencia grande para cada uno de los que te creen, Señor. Oh, bendito Espíritu Santo, sella esa palabra, Señor, como clavos bien clavados en el corazón de nosotros, Señor. Aleluya. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. No tengo más que darte la gracia, no tengo más que darte mi vida. Sí, Señor. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. Que darte la gracia. Démosle gracias. Gracias sean dadas al autor de la vida, al consumador de la fe. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. Quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Quiero
mi amado. Quiero alcanzar